Muy bien, alumnos, hoy vamos a vamos a continuar con la unidad número 4 y vamos a hablar sobre rampas, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de lo que sería una rampa, donde tenemos que salvar una altura, subir una altura. Es la continuación de escaleras, ¿sí? Nada más que en vez de usar escaleras, utilizaríamos rampa. En este caso, lo que están observando es una rampa exterior. Bien, y tenemos un desnivel y tenemos que respetar una pendiente, las barandas y todo lo que vamos a ver a posterior. Bien, nos dice que para comunicar pisos entre sí o para salvar cualquier desnivel se puede utilizar una rampa en reemplazo o complemento de la escalera o escalinatas. El acceso hasta la rampa será fácil a través de lugares comunes de paso que comuniquen cada unidad de uso y cada piso. En cada piso la rampa será accesible desde un vestíbulo general o público y el ancho mínimo de este vestíbulo será de 1 metro. La pendiente máxima será según la tabla que están por ver abajo y su solado o piso será antideslizante. La rampa o el sistema compuesto por rampas y escaleras deberá cumplimentar con la superficie de rodamiento de la rampa, que será plana, ¿no? Nunca labiada. Labiada significa que no puede estar yendo como inclinado de un lado hacia el otro. La rampa debe ser recta y con una leve inclinación que vamos a hablar más adelante, inclinaciones laterales para desagüe, no admitiéndose cambios de dirección con pendientes. Ustedes quizás hayan observado algún tipo de rampa en la cual, en vez de ser como una especie de descanso, es redondeado también el giro. Bien, esas no son las reglamentarias. Bien, las rampas no solo se pueden utilizar por unas cuestiones de para gente con discapacidad, sino para una cuestión arquitectónica. Bien, vamos a hablar que dice acá pendientes longitudinales máximas para rampas. Las pendientes longitudinales, ¿no? Y una relación pendiente con largo de rampa, ¿sí? En rampas interiores. Y estamos hablando de máximas, ¿sí? Entonces tenemos esta tabla que dice que la relación entre altura y longitud, ejemplo, si yo tengo que levantar, tengo la relación altura 1 metro y la longitud 5 metros, el porcentaje va a ser de 20%. Cuando yo tengo que subir, esto me va a servir cuando yo tengo que subir nada más que una pendiente, o sea, un desnivel de 7 centímetros y medio, menos de 7 centímetros y medio. Todo esto significa en matemática menos. Entonces, en este caso, que digamos, como es una rampa que va a levantar, digamos, los desniveles son muy chicos, podemos darle mucha pendiente, no nos va a afectar. Y por lo tanto acá vamos a ir viendo todo lo que sería, en este caso, sin descansos. Vamos a observar, en este caso, esta primera rampa que me está diciendo con descansos. La relación es que la altura es de 1 metro y el largo es de 12,5 metros. En este caso el porcentaje va a ser de 8%. Observen que bajó muchísimo, un porcentaje menor. En esto acá que dice mayor para las alturas a salvar, ¿no? Es esto, para las alturas o los desniveles que puede haber entre un piso y el otro, mayor o igual que 50 centímetros y menor de 75 centímetros. En esa franja de medidas se puede aplicar este tipo de rampa y en este caso ya va a corresponder al descanso. Bien, no les explico todas porque con eso ya van a entender todas las demás rampas. Y observen que a cuanto, digamos, mayor altura que debemos salvar, digamos, los desniveles de un piso a otro, menor es el porcentaje el porcentaje dependiente.
Las rampas interiores deberán tener las pendientes longitudinales máximas indicadas en la tabla, la que recién vimos, en función de la altura a salvar. Las pendientes iguales o menores de 1,33 o 3% no reciben el tratamiento de rampas. Bien, ya no sería una rampa, sino sería un desnivel, ¿no? Un desnivel, una pendiente para desagüe, pero no es una rampa. Bien, ahora vamos a hablar sobre las rampas exteriores. Las rampas exteriores deberán tener las pendientes longitudinales máximas indicadas en la tabla en función a la altura a salvar. Y se observan, hay unos pequeños variación, ¿no? Pero que más o menos mantenemos lo mismo. Vamos a hablar de las escaleras de acuerdo a la relación altura, longitud más porcentaje y las alturas a salvar entre un máximo a un mínimo, de un máximo a un mínimo, van a ser con descanso o sin descanso. Y volvemos a hablar, en estas son menores los porcentajes que las rampas interiores. Porque por lo general las rampas exteriores se les da uso para público. Bien, continuamos. Ahí hablamos las pendientes transversales de las rampas exteriores. Y ahí habla. Una es una rampa, ¿no? Que tiene un porcentaje que va de menor a mayor. Y la otra es transversalmente, que ahora lo vamos a ver también por si no lo entienden. Dice, la pendiente transversal de las rampas exteriores o planos inclinados y descansos planos horizontales será inferior al 2% con un mínimo del 1%. O sea que es una pendiente muy chiquitita en el modo transversal, no longitudinal, porque longitudinal estamos hablando de estos porcentajes, ¿no? Que hablamos acá, de pendiente, sino que en las pendientes longitudinales que sirven para desagüe en el caso, pero que llevan puede estar a nivel o puede estar entre el 1 y el 2% de pendiente. Descansos de rampa vamos a hablar. En un concepto A, descansos intermedios, planos horizontales en tramos rectos. No se admiten tramos de rampa con pendiente cuya proyección horizontal supere los 6 metros lineales, sin la interposición de descansos de superficie plana y horizontal de 1,50 metros de longitud mínima por el ancho de la rampa, como lo indica la figura esta de acá abajo. Ahí estábamos hablando, recuerdan en esta, sean cualquiera de estas dos, que teníamos longitudes grandes. Bien, y por eso nos estaba diciendo que correspondía tener un descanso o no descanso. ¿Y cómo deben ser estos descansos? Voy a agrandar esto para que ustedes más o menos observen. Lo que estamos observando acá sería, ejemplo, ¿no? Un muro, el acceso, acá tenemos el piso, la parte de abajo, con un nivel, y este es el otro nivel, más arriba, que es los niveles a salvar, ¿no? Tenemos que tener un radio de giro de 1,50 m de diámetro para que ingresen, como ser el caso de que tengan que ingresar una silla de rueda. Entonces uno tiene que ingresar, girar y puede subir. De acá tenemos esto que dice prolongación de manos, lo mismo que acá, que sería la prolongación de pasamanos, perdón, que dice de 0,30 centímetros. Que si observamos esta figura, observen que desde donde comienza la rampa, ahí el pasamano continúa. ¿Sí? Por supuesto tiene que tener un doblez para que nadie se lastime, y tiene doble baranda. Pero ahora vamos a continuar para que ustedes entiendan lo que es la prolongación de pasamanos. Bien, entonces yo vengo, y si esto tiene hasta 6 metros, a los 6 metros corresponde ser un descanso recto, recto, y no pueden estar inclinados. Después continúa la misma pendiente, la misma inclinación, otros 6 metros, y ahí recién llegaríamos o al descanso o al ingreso del lugar que estamos haciendo, ¿no? Ahora bien,
tenemos el ancho de descanso A, esto sería el descanso A, es igual al ancho de la rampa, que sería en la parte que está entre el verde y el amarillo, el ancho de la rampa, que puede estar el ancho de rampa desde 90 centímetros a 1,20 m. Entonces, el ancho de la rampa puede variar entre 90 centímetros a 1,20 m. Pero estos radios de ingreso se deben respetar. Bien, acá lo que estamos viendo, la pendiente también, la marca cómo se acota, como en las escaleras, tenemos, me avisa la flecha el sentido ascendente de la rampa. En la escalera, lo máximo que podemos hacer de escalones antes de poner un descanso es 21 escalones. Como mucho yo puedo hacer 21 escalones y recién ahí empiezo a poner un descanso. Porque si no, uno se cansaría. En esto es lo mismo. Necesitamos hacer 6 metros para que descanse un poco, por eso se llama descanso, la silla de ruedas, y después continuar con el segundo tramo. Eso es lo que decía todo lo anterior. Bien, descansos cuando la rampa cambia de dirección. Cuando la rampa cambia de dirección, girando un ángulo que varía entre 90 grados, que sería la rampa en forma de L, si vamos, y 180 grados, la rampa en forma de U, este cambio de dirección se debe realizar sobre descansos de superficies plana y horizontal, nunca alabeadas, cuyas dimensiones permitan el giro de una silla de ruedas. Cuando el giro se realiza en un ángulo de 90 grados o menor, estamos hablando de la rampa en forma de L, el descanso permitirá inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro, que también lo estamos viendo acá, que es la superficie que ocuparía para girar una silla de rueda y todo lo demás. Cuando el giro se realiza a 180 grados, la rampa en forma de U, el descanso tendrá un ancho mínimo de 1,50 metros por el largo determinado por 2 anchos de rampa más la separación entre ambos tramos, que sería el ojo de rampa. Y lo estamos observando acá. Cuando me dice en L, lo ven acá, a 90 grados, tengo el acceso, lo que sería 1,50 m, los 30 centímetros del pasamano, digamos, que es para empezar a agarrarse ya de ahí. Seguimos con el descanso, acá llegamos con el descanso donde se puede hacer el giro y seguimos subiendo. Acá sería el ancho de rampa. En el caso de esta, de la escalera a 180 grados, como observan, este es A, X sería el ojo de escalera y A sería el otro tramo de rampa. Tenemos las barandas y cómo me dice el acceso, cómo sube la rampa. Llego al descanso, que puedo hacer los giros, y vuelvo a subir el último tramo hasta el nivel superior. En este caso, como nos dice, que el largo determinado por 2 anchos, de rampa, más la separación entre ambos, digamos 2 por A más X. X era el ojo de rampa. ¿Se acuerdan del ojo de escalera? También tenemos ojo de rampa. Ahora vamos a hablar sobre los zócalos y elementos de contención. Cuando la rampa tiene derrame lateral libre, digamos a los costaditos libre, protegido por baranda de caños o balaustres serían como palos parados, digamos, ¿no? También, digamos, unas escaleras para unas partes de baranda serían eso. U otras formas no macizas de distintos materiales llevarán en él o los lados libres un zócalo de altura mínima igual a 10 centímetros, medido sobre el plano de la rampa, o un elemento continuo que impida que se deslicen hacia afuera los bastones, muletas o sillas de ruedas ortopédicas, según se indica en la figura de abajo. Bien, ahí se los voy a mostrar para que ustedes entiendan. Digamos, acá tengo la rampa, un corte, en el sentido longitudinal, donde tengo la rampa con su inclinación y hay un zócalo de algún material que de 10 centímetros
para que, como ejemplo, va alguien con un bastoncito y se le resbala el bastón, no se vaya para abajo y trastabille y también se pueda caer a pesar de estar agarrado. En su forma, en su corte transversal, este sería la mitad de la rampa que se marca nada más para que ustedes observen cómo se vería el zócalo. Bien. Ahora vamos a hablar sobre los pasamanos, eso que habíamos hablado antes. Los pasamanos colocados a ambos lados de la rampa serán dobles y continuos. La forma de fijación, ¿no? Cómo se agarran, cómo se sujetan, no podrá interrumpir la continuidad y el deslizamiento de la mano, y su anclaje será firme. La altura y colocación del pasamano superior es de 90 centímetros o 0,90 metros, medidos a partir del piso, ¿no? Del solado de la rampa, hasta el plano superior del pasamano. Ahora les muestro. Digamos, acá estaba, ¿se acuerdan? ¿No? Lo que sacábamos a partir de la rampa, ¿no? Unión de pasamano superior e inferior, ¿no? Como en el caso de la imagen, observen que no se unifican. En este caso, siempre, salvo en algún municipio que cambie los reglamentos, por lo general deben tener unión. ¿Por qué? Porque cuando parece, ¿no? Está pensado que cuando uno viene agarrándose, bajando, ejemplo, y se agarra, cuando se encuentra abruptamente sin nada, se puede trastabillar y caer. Cuando yo tengo continuidad, todavía tengo un lugar donde agarrar. Y otro de los puntos, si ustedes pueden llegar a observar, acá ahí están los ángulos de anclaje a los balaustres, ¿sí? ¿Y qué pasa? El caño de baranda está libre en la parte superior. En la parte de abajo están el anclaje que hace que esto sea continuo. Porque si yo con los dedos me puedo ir lastimando, golpeándome con el anclaje si está más en la parte superior. Y también acá se llegan a ver los zócalos, ¿no? Para que no puedan pasarse que haya algún accidente. Bien. Y acá estábamos hablando sobre las medidas. Este sería un corte lateral. Acá sería la rampa, ejemplo. Y acá sería el balaustro, que es el que les comentaba, que se veía. Cómo viene el anclaje en la parte de abajo. Y el anclaje en la parte de abajo. Y la medida superior, ¿qué decíamos? De 90, en el pasamano superior, tiene que tener 90 centímetros, más o menos 5 centímetros del piso. Y el secundario, el pasamano inferior, debe estar en la parte superior al zócalo desde 75 centímetros más o menos 5 centímetros de tolerancia estamos hablando. Y después tenemos que tener una distancia, en este caso como observan, de 5 centímetros entre la baranda y digamos el balaustro, donde termina la baranda, la rampa. Y en este caño, en este caso, el caño es de 4 a 4,5 centímetros. ¿Sí? Entre 1,5 pulgadas más o menos. Un poquito más. Como para que ustedes ya tengan la noción de cómo van todos también los pasamanos. Y lo último, acá vamos a hablar también lo que serían las características constructivas. El solado de las rampas interiores se realizará con materiales antideslizantes y sin brillo, ¿no? Porque en brillo, ¿qué saca? Porosidad. Cuando yo le estoy dando brillo, le estoy sacando la porosidad al material, por consiguiente, ¿qué hace? Es una superficie resbaladiza. Por eso se trata de que sea sin brillo, salvo algún material que a pesar del brillo mantenga esta característica o propiedad antideslizante. Bueno, y evitando las terminaciones rugosas que puedan lastimar a un usuario ante una caída. En rampas exteriores o semicubiertas, el solado será antideslizante y sin brillo, de igual manera que la interior. Se prohíben las acanaladuras en sentido vertical u horizontal, ¿no? Visto desde la planta, ¿no? A la pendiente, debiendo realizarse en forma de flecha no muy aguda o forma de espina de pez para facilitar el escurrimiento del agua. Ahí están observando. Cuando yo decía esto aparte, digamos, las exteriores por lo general, ¿no? Que están en contacto con la humedad externa, con lluvias, rocíos y todo lo demás, ahí se forma una superficie
digamos, mojada y se pone difícil. Entonces, acá hay un ejemplo donde veo cómo voy subiendo la rampa y hay unas pequeñas acalanuduras, en este caso como dice, o en flecha o en forma de espina de pez, y no en sus formas tanto longitudinales como transversales, sino así, con este ángulo. En este caso hay un ejemplo, no quiere decir que sea el único que se respete, pero tiene que ser como ser la acanaladura, tiene 3 centímetros de ancho, 6 en el medio, 3 de nuevo y una profundidad de 2 centímetros, ¿sí? Como para tener una idea. Bien, y ahora vamos a ver, porque hablamos mucho de porcentajes y no sabemos cómo es esto, cómo calculo el porcentaje, cómo lo pongo en práctica para luego dibujarlo, calcularlo y todo lo demás. Porque hasta ahora conocemos las características y las normativas que se deben seguir a la rampa. Entonces vamos a hablar de la trigonometría de los cuerpos geométricos en el diseño y cálculo estructural. Pero esto lo vamos a hablar en el próximo video. Así que nos vemos en el próximo video, donde vamos a hablar sobre el cálculo de estas rampas y todo lo demás. Y de las pendientes para calcular las pendientes. Bueno, con esto vamos terminando el video. Nos veremos en el próximo. Hasta luego.